Shalom, Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí su rabino Gilberto Soto desde el Ministerio La Voz del Todopoderoso para el Mundo con mi esposa Ineira Díaz Ramos en el estudio de Talmud con el folio 14A poniendo asas en la Torah. Oremos al Señor para dar comienzo a esto. Como bien nos dicho, todos los miércoles tendremos este estudio sobre la Torah, sobre el Talmud, para que la gente tenga una idea clara de cómo un creyente o quiera seguir los pasos de la ley y los mandamientos y los preceptos que Dios nos ha dejado al pueblo de Israel y a todo el mundo, porque ayer en el mensaje del domingo se hablaba que esto es para todo el mundo. Por eso que tenemos que estar conectados, porque hay muchas cosas que se están conectando todas a la misma vez y como que una cosa trae a la otra, confirma lo que la una dijo. Y estos estudios así, eso es lo que hacen. Dios acomoda las cosas para que salgan como deben ser. Tenemos folio 4A, dice poniendo as en la Torah. Ok. Sé que es ASAS. Y mucha gente van a preguntar ¿qué significa eso? Dice, la colocación de as en la Torah no se refiere a la práctica de poner as en los libros de la Torah. No se trata de los mensajes que se están. Perdón, as significa mensaje. Vamos a escribir un mensaje. Vamos a hacer un as para notificar a la gente a través de este as qué es lo que queremos decir. As se escribe en la Torah. Toda la letra de la Torah es un as. En el contexto bíblico se habla de la colocación de as en las puertas de las casas judías como parte de una mixta. Esta mixta implica que se escriban dos párrafos de la Torah en las jambas de las casas y de los portones. Eso significa las columnas. Jambas. En las columnas de la entrada, así, en esas columnas, usted va a escribir mensajes bíblicos, ¿verdad? Que mensajes de la Torah, ¿verdad? Entonces, y en la entrada de los portones, como también tienen dos columnas a los lados, se escriben mensajes como un recordatorio de la unidad de Dios y del deber de servirlo. La la mesusa, que es un pequeño pergamino con dos párrafos de la Torah, se coloca
en el marco de cada puerta de la casa para recordar su contenido cada vez que entremos y salgamos y salimos por la puerta. Esta práctica no solo simboliza la identidad judía, sino que también es una de las 613 mitzvot bíblicos. Eso se encuentra cuando tú lees la Torah, que tú comienzas a leer la Torah, en las columnas se ponen esos rollitos de papel que significan que ahí está escrito, se usan unos marquitos, se usan como lo que los católicos utilizan como escapulario, que se cuelgan en el cuello, pero de nosotros es frases de la Torah, como el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cositas así. No es que usted coja el capítulo completo y lo escriba en ese papelito. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo es lo que en él habitan. ¿Yo? Jehová creó los cielos y la tierra. No es que sencillo. Eso es para cuando la gente entre por esas puertas y salgan, tengan un recordatorio de que por qué le servimos a un Dios. Eso es bien importante en la vida del ser humano, judío o no judío. ¿Qué dice? Poniendo asua en la Torah. Otro decreto hecho por ellos es que adquieren que toca a quienes que toca truma con las manos sin lavar se la impurifica. Truma. ¿Qué es truma? Truma se refiere a una ofrenda o regalo que se ofrece a Dios, como se menciona en el Éxodo 25, 1, 27. En este contexto, truma proviene de la raíz hebrea que significa elevar y se refiere a la importancia de las ofrendas voluntarias en la comunidad judía, simbolizando la conexión entre los israelitas y lo divino. Además, truma también se relaciona con el concepto de sacrificio, donde se destaca la fusión de lo espiritual y lo tangible en la construcción del tabernáculo. Si todo lo que se hacía para el templo, la ofrenda y todo, tú tenías que tener tus manos limpias. Tú no puedes recibir un obsequio de una persona sin saber si esa persona se lavó o no se lavó las manos. Porque si esa persona no se lavó las manos y tocó un animal inmundo y tocó el obsequio tuyo y te lo dio, él transmite la inmundicia a ti. Y tú vas al templo
hacer cualquier cosa como un trabajo tan fácil de coger ladrillos y llevarlo lo más cerca posible a los trabajadores, a la que tú toques ese ladrillo que se dice que va a ser para el templo de Jehová, y tú camines con él y llegues a donde está el ladrillo limpio y pongas ese ladrillo, en los tiempos de Moisés te costaba la vida, lo que le costó a los dos hijos de Aarón, porque sin saberlo llegaste inmundo al lugar santísimo, porque el que te ofreció de regalo no se había lavado las manos, pero sí enterró un animal que se le había muerto, y como él no practica las leyes y los conceptos religiosos de Israel, pues le dio lo mismo lavarse como no lavarse las manos. La gente inadvertidamente toca lugares sucios de su cuerpo. Es por eso que tocar iruma sin lavarse antes las manos es irrespetuoso. Pero los discípulos de Hillel y Samaria hicieron estos decretos. ¿Acaso no los edictó el rey Salomón? Como está dicho, en adición a que cogedle, libro escrito por el rey Salomón, fue sabio. También enseñó a la gente sabiduría, buscó y compuso muchos proverbios excelentes, Eclesiástico 12:9. Eclesiastés 12:9. Mira, mira. Los sabios interpretan el hebreo de la palabra Yisen. Literalmente indagan, queriendo decir que el rey Salomón hizo muchas manijas o asas, en hebreo hasmanim, que suena familiar a Yisen, a las Torás. Esto es que edictó muchos decretos para asegurarse de que los israelitas no transgredían las leyes de la Torá. Porque decretos son costumbres que no están escritas en la ley, y él las hizo unos decretos, como si tú recibías algo te tenías que por obligación ir a lavar las manos. Ahí es que venimos, y ahí es que donde Jesús le dice que los critican los fariseos porque ellos están comiendo y no se lavaron las manos. Eso es otro tema, porque Jesús es que está metido ahí en el revolú. Ahí, esas son las pequeñas fallas que tiene el libro de Juan, que Jesús no se lavaba las manos porque él no estaba bajo el decreto de Salomón, porque no era judío. Él le daba lo mismo tener las manos limpias que no tenerlas limpias. Pero claro, como eso era un libro escrito como para introducir que porque Jesús era el Hijo de Dios podía hacer y cambiar decretos como hizo Salomón, pero no, porque es que la palabra dice que si tú recibes algo de una persona y no te lavas las manos,
Tú no sabes si esa persona en aquel tiempo fue al servicio sanitario. Ahí lo dice. Lo que pasa es que tenemos que saber lo que estamos leyendo. Esto es porque las manos de las personas son muy activas. La gente inadvertidamente toca lugares sucios de su cuerpo. ¿Qué otro lugar más sucio de su cuerpo que usted tiene? Digo, no lo vamos ¿verdad?, a escribir como es, pero está usando la palabra sucio. ¿Cuál es el lugar de su cuerpo que se ensucia? ¿Qué es el lugar? Si usted no se limpia bien, es el más sucio de su cuerpo. ¿Vio? Pues la importancia de usted escudriñar cada palabrita que usted lee, así sea del Talmud, de la Torá, de la Biblia hebrea, de lo que usted lea, así sea un comentario de algún periódico, usted lo lee y lo lee palabra por palabra, para que ustedes vean lo que ese tipo escribió, tal vez mandando un mensaje, y dentro de ese mensaje que está enviando hay otro mensaje. ¿Qué es lo que significa esto? Escudriñar la palabra. La palabra escudriñar viene del griego, del escudriño. Es la palabra que se usa hebrea, que se trató de traducir en latín y no se pudo, porque el latín eso se explicaba de otra forma. Entonces los hebreos pusieron la palabra escudriño, que es entonces en el latín se lleva a escudriñar, y en la lengua hispana le dicen escudriñarle igual, porque como se asemeja mucho. Por eso es que usted tiene muchas palabras de muchas naciones antiguas escritas y usted no sabe ni de qué lugar es, pero como se parece que son en latín o en la lengua hispana, pues la siguen leyendo. Entonces, si usted no busca a ver de dónde nació esta palabra, entonces ahí vamos a un diccionario, ese diccionario te lleva a otro, ese te lleva a otro. ¿Por qué los arqueólogos son gente solitaria, gente que prácticamente sin familia, y usted los ve dados y sumergidos en lo que es la arqueología? Y usted le pregunta cualquier cosa de la tienda del lado de su casa, y se le queda mirando a usted y le dice: ¿y esa tienda queda del lado de mi casa? Porque su mundo está dentro de escudriñar, a ver dónde salió esto, por qué esto salió, de dónde es, por qué estaba ahí y no estaba acá, cuántos años tiene, en qué año fue que lo hicieron. Eso todo está escrito en el mundo. Lo que pasa es que como ya nadie busca, usted ve, la gente le pasa por el lado los libros y el libro está ahí callado, muerto, porque nadie le quiere poner voz. Ahora búsquelo en el internet y háblele de cualquier brosa, y muchacho, le hace una enciclopedia, pero de la realidad de su mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una niña que tiene 25 años que la van a tirar a morir a Marte, porque no va a hacer ninguna otra cosa. Se le puede decir el último viaje a la muerte. Pero ¿qué busca el ser humano? ¿Qué es lo que ella dice? Por lo menos está escrita en un libro que fui la primera que fui a Marte. ¿Pero por qué? A mí no me interesa ni ir a Marte, porque Marte a mí no me va a dar nada. Es la Luna, que está un poquito más cerca y no han podido llegar. Entonces, ¿por qué van a tirar a un ser humano a un lugar donde tiene un 99.99 de morirse? Tiene más que una milésima de centésima de sobrevivir. No, pero ellos dicen que va a llegar arriba. Tal vez usen el Gran Cañón Rojo ese y digan que llegó a Marte, y así como hicieron con la Luna.
Con la inteligencia artificial esta, mira, no a la luna, la meten al sol. Caminando y brincando por ahí por el sol. Entre medio de todas esas llamas de fuego. Porque ellos usan un uniforme que es hecho de Joaquín Luis Calaminga. Y ese material no te deja que el calor tú lo recibas. Que se ha dicho ya tantas mentiras. Y la NASA ha hecho ya tanta y ha proyectado tanta mentira que ahora que está llegando a la hora cero todo el mundo está retractándose y todo el mundo está asustado porque van a enviar a una persona a la muerte. Eso no va a llegar hoy ni mañana. Esa persona va a estar 3 meses viajando. Va a pasar por un lugar que se llama, ellos le dicen el abismo de los 7 días, donde puede ir en coma, puede darle Alzheimer, le puede provocar Parkinson, demencia. Entonces, ¿de qué vale que haya salido al otro lado, llegó a Marte sin sus quintos sentidos activos? ¿Por qué eso no lo dijeron al principio? Entonces, el desmadre ese que quieren hacer no funciona. No funciona. Porque no es lo mismo. Ella nunca estuvo sola. Ella tuvo personas alrededor de ella viendo a ver cómo ella se comportaba. Ella sabía que estaba en el planeta Tierra. No es lo mismo. Hay un dicho en la calle que no lo pudieron haber dicho mejor. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo que yo le diga a usted que yo estuve 14 horas de cara a la tierra bajo un fuego en un terreno en Vietnam. No es lo mismo yo decírselo que usted vivirlo. Yo lo he dicho aquí un montón de veces. Nueve años atrás, en el hogar, fue el muchacho de 18 años que yo me la acosté encima porque se quería parar y estaba en un estado de nervio, era un militar. No pasó la prueba, pero gracias a Dios que yo estaba al lado de él. Me la acosté encima y le dije, te quedas ahí, que cuando esto se acabe nosotros te sacamos. Se orinó, se evacuó encima. Yo le dije, no se preocupe, que esto es de humano. Aquí es que se sabe de dónde están los hombres. 45 años después, fue a visitar a una persona en el hogar con un amigo de él de la Florida y él me conoció a mí. No lo podía conocer, ya tenía como 50 años y vino con uno de los nietos. Él me vio el primer día y se quedó callado y me miraba. Y dice, pues de algún lado me habrá conocido, no sé quién es porque viene de la Florida. Al otro día siguiente llegó con la esposa y los hijos. Y el amigo. Y le dijo, aquí está el Señor, que yo estoy hoy aquí porque él se me acostó encima. Si no hubiese sido por él, yo no estuviera aquí hoy. Y yo le dije, yo lo conozco a usted. Me dijo, ¿te acuerdas cuando nos pillaron en Vietnam? Tuvimos 14 horas bajo fuego, que yo me iba para esto y se me acostó encima. Ese soy yo. Se retrató conmigo y todo, y yo ni me acordé de sacarme un retrato con él. Pero si está viendo esto, él sabe de quién yo estoy hablando. Y así es esto. Por eso que la palabra es bien clara. Tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú recibes a la gente. ¿Ves? Por eso es que nosotros no ponemos nuestras manos encima de los cuerpos que están enfermos, de las personas que usted pide oración, lo oramos y de lejito. No lo oramos por ellos, se lo presentamos al Señor y que Dios allá haga la obra. Por eso es que Salomón se dio cuenta y dijo, no, espérate, esto hay que arreglarlo. Entonces comenzó a hacer decretos, leyes,
que obligaran a la gente a hacer una cosa. ¿Para qué? Para que sí pudieran cumplir con la palabra y no cometieran este pecado. Porque si él inconscientemente, la palabra en ningún momento dice lávate las manos. Eso fue un decreto de Salomón. Pero viniste y le diste la mano a una persona que acababa de coger un perro, encontró en la carretera muerto, hizo un hoyo, lo tiró ahí, lo tapó y siguió andando. Porque el 80% de la población mundial no acostumbra a lavarse las manos como en algunas partes del mundo lo tienen por costumbre, abren una pluma y se van al baño y salen y se lavan las manos, se las secan y salen con sus manos limpias. Entonces usted no sabe qué tocó esa persona, dónde estaba, qué hizo, si ese animal muerto ya tenía gusano y él se contaminó. Por eso es que esto es bien importante, que yo siempre les digo a ustedes, lean y lean y lean, porque entonces no vamos a poder entender lo que son las costumbres, los decretos y qué son leyes y cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, me quedé en leyes de la Torah, ¿verdad? Y dice R. Yehuda dijo en nombre de Samuel cuando el rey Salomón edictó un decreto concerniente a Erubín, la prohibición de transportar un objeto de una casa a la otra, aun si las dos casas están en un dominio privado. Tú no podías coger un objeto que mi casa es privada y la tuya es privada y estamos de acuerdo en que sí, tráeme la cama esa que yo te la voy a comprar, me la llevas a casa. Está bien, tú vas a coger la cama y yo voy a coger la cama, pero antes de tocar la cama tenemos que lavarnos las manos. Porque yo no sé qué había en esta cama y yo no sé dónde tú vienes, y si tú tocas la cama sin lavarte las manos, esa cama va a ir contaminada a mi casa. Mira, dice lo siguiente: y del lavado de manos, una vez celestial, dijo: hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se va a regocijar. Proverbios 23:15. Y mi hijo es sabio, él es la causa de que mío corazón se regocijo, pues él le da una respuesta que me reprocha. Proverbios 27:11. La respuesta es que el rey Salomón decretó que aquel que toca la cama sagradamente sin lavarse primero las manos, la convierte en impura. ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo? Y yo todavía no había leído esto, pero esto es para sí, para cuando tú veas algo parecido y rápido el cerebro cae abajo y dice: mira, es para que la cama no puede ser impura, porque queda la cama, la conviertes en impura. ¿Por qué? Porque la cama, lo que se llama el lugar de reposo tuyo, que no es el cuarto es el lugar donde está el instrumento de reposo tuyo, que se llama cama. Eso es sagrado. Tú no puedes permitir que todo el mundo se acueste en tu cama. No, mi cama no.
Mi cama se acuesta mi esposa y yo. Un nietecito, jovencito, un bebé, una persona que no haya estado en la calle. Pero sí, si la hija mayor ya casada se va a sentar en la cama, tienen que estar seguros que primero se fue y se bañó. Ah, pero es que tú eres terrible. No, es que porque sea hija, ¿no? Ella ya se convirtió en un ser humano diferente a lo de mi casa. Ya tiene su propia casa, tiene su matrimonio, que tú no sabes cómo se comporta el esposo. Entonces se sienta y hace impura tu casa, tu cama, tu lugar de reposo. Mira, no lo sabía, ahorita lo aprendiste. Vio que son cositas que a veces usted dice, válgame Dios, a mí no me gustaría que fulana llegue aquí, porque esa persona como que me revuelca la casa. ¿Ustedes no han escuchado eso? Eso se escucha mucho entre los latinos. Y no tengo nada en contra de los latinos. Dios me libre, mi mamá era puertorriqueña. Pero mi papá era judío. Y mi mamá, después que tú te levantabas, tenías que poner el colchón, la colcha que se llama, no, eso, el confort de la cama. Y después que esa cama tuviera un confort puesto, ahí no dormía ni se cortaba nadie antes de irse a bañar. Para tú irte a dormir de noche, tienes que irte a bañar primero. Y ella te pagaba billetes largos si tú te metías de la calle sin bañarte en una cama. Eso tiene que haber sido que mi padre se lo enseñó, puertorriqueña. Pero había muchas cosas. Es igual que cuando cocinaba, no quería a nadie en la cocina. Ella le ponía una silla al comedor para trancar la entrada y nadie podía tocar esa silla y nadie podía entrar allá porque se convertía en pura la comida. Porque ahí la cocinera era ella. Y siempre servía por orden de nacimiento. El mayor se le servía primero y después todos los que iban detrás de él. Y si no estaba en la casa, solamente ella chequeaba si estaba el quinto de los mayores, empezaba por él a servir. Y los chiquitos, nosotros últimos, éramos los últimos que nos servían. Ella era así. Y ya usted sabe por qué en la cama no se sienta todo el mundo. Y su cuarto, sus cámaras, cuando usted llega y tiene una fiesta, usted cierra. Ah, esa era otra. Cuando se hacía cualquier fiestecita de la familia, ya venía tan y cerraba los 4 cuartos. Con llave. Para que nadie entrara a los cuartos. Usted podía pasar por la sala y entraba al servicio y del servicio salía y por la sala. No entrabas a la cocina, ella no llevaba a nadie a ver su cocina. La podías ver cuando pasaba por de reojo así, pero entrar a mi cocina, no. Y eso de estar recostada en el gabinete y ella cocinando, haciendo desayuno y una persona ahí dándole lata, no. Y se los decía a las vecinas de ella, en mi hora de yo cocinar y en mi hora de yo hacer el desayuno, no quiero ninguno de ustedes aquí. Así era Goyita. Pero los discípulos de Hiller y Shammai extendieron este decreto para convertirlo a truma. ¿Se acuerdan lo que es la truma? Lo escribían en las paredes de las casas. Cuando tú ibas a entrar al cuarto, si no estás limpio, no te puedes tocar la cama, ni mucho menos sentarte en ella. Si no tienes las manos lavadas, cuando salga del baño, a favor, lávese las manos. ¿Usted no ha visto eso en los restaurantes? Eso no es eso es, aparte que es higiene, pero es parte de lo que ellos aprenden de lo que es el Talmud. El Talmud mucha gente lo practica y ni cuenta se dan. Pero mira que hoy es a base de lo que es el recordatorio de los mandamientos, de las leyes y los estatutos de Dios, y uno de ellos es la limpieza. Quítate las sandalias
de que el lugar que pisa santo es. ¿Por qué se tiene que quitar las sandalias si tienen los pies sucios igual? Eso no se lo dicen ustedes en los altares. ¿Por qué él se iba a quitar las sandalias y entró descalzo si tenía los pies tan sucios como las sandalias que tenía puestas? ¿Usted ha caminado con sandalias? Y usted sabe que cuando usted está en la tierra, en el campo, en la casa, allá en el batey, en sandalias, a usted se le ponen los pies tan sucios como las sandalias. Tiene que irse a lavar los pies o irse a bañar. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es? ¿Por qué sería? ¿Tú crees, Iris? ¿Podrías decir? Yo pienso que tenía que hacerlo así porque como no sabía, él le había pisado con esas sandalias a otros lugares, no quería, había que impedir que convirtiera esos lugares en inmundos. Exacto. Esa es la contestación. ¿Vio? Ella lo sabía y no había delay en la Torah. El Talmud. Porque ese zapato, esa suela ahí, había pisado todo tipo de terreno, dio por fango, tal vez se paró en excremento, se paró en qué, sabe medio qué cosa, pero tus pies están sobre las sandalias y no había tocado tierra, no había tocado nada de eso. Tú prácticamente andas en el aire cuando tienes sandalias o zapatos puestos. Por eso le dice, quítate tus sandalias porque el lugar que pisa santo es. Y el respeto también al lugar santo de Dios. Y el respeto de que, pero ahí era más por esta vez, por esta lección que él está dando hoy. Tienes que lavarte. Ahí viene el lavado de pies. Nace de esa costumbre. Pero tú te laves o no te laves los pies, eso no va a quitar de que tú vayas al cielo. Porque cuando tú te mueras y Dios suene el zafán y suene las trompetas, todo ojo lo va a ver. Te hayas lavado los pies, no te los vayas lavado, sea judaico, no sea judío, sea quien sea, tú lo vas a ver. Porque ahora el Dios Todopoderoso para el mundo te trajo hoy el Talmud y te está diciendo cuál es el propósito de la limpieza. Yosef Ben, Joesel y Joesif Ben Johanan de Jerusalén decretaron que tierra extraña lo convierten a uno en impuro y que las vasijas de vidrio pueden ser convertidas a impuras. De vidrio, que la gente dice, no, yo tengo mi vajilla toda es en cristal. ¿Tú no has escuchado gente que dice eso? No, de barro no, eso es para pobre. Cacha, de barro eso es sucio por dentro. Te equivocaste. ¿Por qué toda el agua de Israel se guarda en barro? En vasijas de barro, porque el barro no permite que nazca el hongo. ¿No sabía eso? Lo aprendiste hoy. Usted coja un vaso de agua del grifo, de la pluma, de la llave esa, de la válvula, como ustedes le llaman en su país. Coja de esa agua que usted puede tomar, que usted se toma, que viene, que pasa por 20,000 cosas inventadas por el hombre, que le daña a usted el sistema inmunológico, pero nadie le importa porque esos son filtros especiales para purificar el agua. Y déjela sentar, póngala en un lugar donde todas las mañanas, después que la oscuridad la haya arropado, entre por esa ventana el rayo de sol y le dé.
en una semana, usted búsquese un paño blanco. Después de 7 días, sumérjalo ahí y deje que absorba el agua y sáquelo y póngalo sobre la luz. A ver qué es lo que usted va a ver. Y al lado le tiene un vasito de barro y vas a hacer lo mismo. A ver cuál de los dos paños se mancha. Vas a sacar del vaso de cristal una costra verde, que eso es hongo. Y del vasito de barro, el agua va a estar tan pura como el primer día cuando usted la echó. Por eso es que usted ve que en los desiertos de Arabia y Israel y todos esos sitios de allá, del Mediano Oriente, todo es vasijas de barro. No es porque ellos sean pobres. Usted ve las mansiones de reyes y usted mira agua en vasijas de barro. Se mantiene más fresca y no se contamina. La pirámide que abrieron hacen como casi 20 años atrás, que encontraron los barriles, los barriles de barro llenos de miel, tan pura como el primer día que le echaron. Si yo le aseguro que si hubiese sido el cristal, toda esa miel se hubiese llenado de gusanos, se hubiese dañado. Por eso es que dice, y que las vasijas de vidrio pueden ser convertidas a impuras. Este es el folio 15A, la dispersión del Sanedrín. Hicieron ellos estos decretos, los sabios que vivieron 80 años antes de la destrucción del templo, hicieron estos decretos como R. Kahana dijo cuando R. Yeshumal, hijo de R. Yoshei, enfermó. David le mandó el siguiente mensaje: por favor, repítenos 2 o 3 cosas que alguna vez dijiste en nombre de tu padre. Antes de que se muriera, ellos querían que él dijera cosas que dijo en nombre de su padre, porque su padre era el sabio. Él lo que era que repetía lo que el padre decía. Y él contestó lo siguiente: mi padre dijo, los romanos empezaron a ganar el control sobre Israel 180 años antes de que el templo fuera destruido. 80 años antes de la destrucción del templo, los sabios decretaron que tierras extrañas lo convertirían a uno impuro. ¿Por qué? Tierras extrañas nos convertirían a uno impuro. Estoy buscando que moví algo aquí. Impuro. Y que las vasijas de vidrio
pueden ser convertidas a impuras. El Sanedrín fue dispersado 40 años antes de la destrucción del templo. Después de eso, convirtieron en un lugar en el templo del monte llamado Yanayot. Ese lugar lo llamaron el templo del monte llamado Yanayot. Lo impuro de tu salir de tu tierra es que tus costumbres empiezan a cambiar. Por eso es que los judíos de Nueva York los critican tanto y mucha gente se ríen de ellos. Los que somos los sefardí extremos, son el gorro negro, se dejan las patillas largas, las barbas, y son bien rígidos en su costumbre. No se contaminan, no van a lugares que va todo el mundo, porque ellos guardan la palabra bien celosamente por esto mismo, por no contaminarse. Ahora, usted ve otros judíos, se recortan, se afeitan, se ponen ropa común, se visten igual que todo el mundo, hablan igual que todo el mundo. Entonces, alguien los conoce de momento y dice, usted es judío, ¿verdad? No, mi mamá era judía, mi papá era judío, yo nací aquí, yo soy americano. Oh, pero tu papá y tu mamá eran judíos. No, pero eran ellos. ¿Y tú qué eres? ¿Ve cómo se contaminó? ¿Por qué? Porque él se cree que diciendo eso no tiene que cumplir con la Torá ni el Talmud. Y no tiene que cumplir con las leyes, no tiene que cumplir nada. Y ahora están los mesiánicos que creen en Jesús. Mira qué clase de disparate. Ese brincó y lo que pasa es que él brincó la vara de noche y no vio que lo que había allá abajo era un abismo. Y se fue por el abismo por ahí. Ese ni leyó el Talmud, ni leyó la Torah, y mucho menos lee la Biblia. Porque aún la misma Biblia católica habla de lo que son los decretos y las leyes de Dios. Pero como estás en tierras extrañas, vive en México y no se atreve a decir que la Virgen de la Guadalupe es un disparate, es un invento de los españoles en aquel tiempo, porque no había India negra, no había una virgen que fuera indígena, entonces había que convencer a estos indios que era real ellos, y se inventaron, y allá le pagaron a aquel indio que la vio allá en un rosal y se la trajo pintada en un paño. Desde entonces están adorándola. Qué cosa, ¿verdad? Que desde toda su historia nunca hubo esa virgen. Y desde que llegaron los españoles a los sitios empezaron a aparecer cosas que no las habían antes. Entonces ahora tenemos los mesiánicos porque dejan chavos, los templos de ellos tienen dinero, ellos recogen los diezmos y las ofrendas y no se van a trabajar porque aprendieron a ser vagos, pero están contaminados. Ante la presencia de Dios, Dios no los ve porque son inmundos. Eso significa la palabra inmunda. Para la presencia de Dios tú no existes. Te puedes dar contra el piso, pintarte, quemarte, echarte bajo por encima, ceniza, hacer lo que te dé la gana y eres inmundo. Y Él no te va a ver porque te contaminaste.
Te fuiste a tierras extrañas, te contaminaste. Eso está pasando aquí en los Estados Unidos con los dominicanos, mexicanos, todo de Centroamérica, con los cubanos que vienen de Cuba, de comer plátanos y guineos, y a los 2 años, I understand Spanish, I don't speak Spanish. Yo, wow, tú no, pero ven acá y con tu abuela, tú no hablas. Que tu abuela tiene que estar viva, que tú eres un hombre joven. Porque yo soy judío y sé español, sé inglés y hebreo lo leo. El antiguo, porque el Jebulú ese moderno que lo quieren quitar ahora, eso no lo entiende nadie. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo sé español, lo hablo y lo entiendo y lo escribo y no es mi lengua paterna, ¿ah? Materna? Gracias, amor. Y tú que te criaste en una isla y entonces te crió tu madre que no sabía inglés cuando vino refugiada a Estados Unidos y te habla español, entonces tú me vienes con el guille ese que, ¿por qué? Porque se contaminó. Porque él se cree que hablando inglés es más gente que nadie. Y tú no sabes que cuando tú niegas tu existencia, quién tú eres, te conviertes en inmundo. Oh, tú no sabes eso. Se lo aprendieron nuevo. Hace poco conocí a un dominicano de madre puertorriqueña. Me habló inglés bien clarito. Estuvo en las Fuerzas Armadas y sirvió a la nación y todo. Y yo me le quedo mirando así, estábamos hablando inglés. Digo, pero en español le pregunto, ¿y tú eres de los que niega tu lengua? Me dijo, yo, en español me contestó. Jamás en la vida. Yo soy latino y hablo español a donde quiera que lo tenga que hablar, porque esa es mi lengua materna. De que yo sepa inglés, esos son otros 20 pesos. Digo, qué bueno que eres de los pocos que reconocen que tienen que saber español y no es una vergüenza. Ahora mismo, si yo no hubiese aprendido el español, hoy yo no estuviera leyéndolo a ustedes, aunque un poquito atrasado, y no hubiese podido hablar español del pueblo que Dios dijo que yo iba a servir. Entonces oigo a esta gente y a la verdad son dignos de lástima, porque ellos no saben que ellos son ante la presencia de Dios, aunque se creen que ante la presencia del gringo, que ese no cree ni en la madre que lo parió, lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Es que no lo puede aceptar porque ellos son una raza enferma que vienen de países que fueron maltratados, fueron esclavizados, fueron tratados como basura, entonces se escapan, llegan a esta nación, creen que pueden cambiar el mundo y no saben que siguen siendo la misma porquería. Porque lo que al latino se le dice es que tú traes la mancha de plátano en la frente. Ellos traen la mancha del dolor, de la rebeldía y del coraje, que fueron blancos, rubios, ojos verdes y azules, y fueron esclavos y servidumbre en el país de ellos, porque no era de ellos. Nunca tuvieron una nación de ellos. Por eso es que se fugaron de allá, se vinieron buscando tuercas nuevas. Y por eso es que siguen haciéndole a los demás lo que ellos vivieron. ¿Dónde usted deja a los negros africanos? Ellos no te hablan más que... ¿Qué te hablan? La evolución de la esclavitud, que si ellos sueñan con que los acepten, que son libres. No, a mí nadie me tiene que aceptar que yo soy libre. A mí nadie me tiene que aceptar que yo viví un holocausto y no lo menciono. Esos fueron la gente que estuvieron allí, fueron las que lo vivieron. Nosotros simplemente recordamos que en nuestro pueblo tuvo que pasar por eso. Pero la bendición de hoy es de hoy. Yo no tengo que vivir y seguir arrastrando desgracias de otros años. No, yo vivo el día de mañana. Yo no sé si eso viene o no. Me puedo acostar y no levantarme. ¿Quién me garantiza el mañana? Nadie.
este momento que yo estoy contigo, yo tengo que enseñarte que tú tienes que aprender que aunque te vayas a tierras lejanas, buscar la forma de no contaminarte con las costumbres del lugar. Respetarlo, porque si allí te dicen, tú no te puedes lavar las manos antes de comer, tú no te puedes lavar las manos antes de comer. Y tienes que comer y después te lavas las manos como son las costumbres para que no los ofenda. Eso es una cosa diferente. A veces nosotros tenemos que jalar a un lado nuestras creencias y costumbres para no hacer sentir mal al que nos invitó. ¿Vio? Son dos cosas diferentes. No es que estoy dejando de ser quien soy, pero sí estoy respetando el lugar donde me invitaron. Por eso que la palabra dice, cuando te inviten a comer, no preguntes qué es. Te quedas calladito y comes. ¿Ves? Ese fue el ejemplo que dejó Jesús. Que en el lugar que estaban, ellos no acostumbraban a lavarse las manos para comer, porque eso era como ofender a la persona que te estaba sirviendo la comida. Pero cuando los fariseos los vieron con las manos sucias, como que digan, ¿por qué? Porque siempre está aquel que se cree que es más Dios que Dios. ¿Sabes? Dios no es nadie al lado mío. Yo soy más, es más, Dios me tiene que preguntar a mí cuando va a hacer algo. Hay gente así. Mira si las hay, que ayer mismo el presidente de la nación de los Estados Unidos acabó de sentenciar su estadía en este mundo. Él mismo se sentenció. Nadie lo tuvo que sentenciar. El domingo pasado Dios dijo que el tiempo de los presidentes de Estados Unidos y la gobernadora de Puerto Rico, el tiempo lo tenía contado. Y ya el presidente de Estados Unidos ayer, él mismo se sentenció. Nadie le dijo que lo hiciera. Pero usted ve gente por ahí orando por el presidente de Estados Unidos que se retracte de lo que dijo. No, ya lo dijo y ya se acabó. Salomón metió la pata con Dios y le costó desaparecerse de la faz de la tierra y de la historia del mundo. Y este caballero se atrevió a decir que de ahí no lo destronaba ni Dios. ¿Cómo tú te atreves a decir una palabra como esa cuando Dios fue quien te creó? Pero ya le están llenando los papeles. Pronto escucharán del presidente de Estados Unidos. Tú no puedes desafiar a Dios. Tú no te puedes creer más que Dios, porque hasta ahí llegaste. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Bien clarito lo tiene, se lo dijo a Abraham, ¿verdad? En la conversacióncita, cuando dijo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que soy, yo soy por los siglos de los siglos y por los siglos venideros, y no comparto mi gloria con nadie. Así que el hijo de él no existe, porque él dijo con nadie. ¿Vio? Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo leemos la palabra, cómo la utilizamos y qué decimos de la boca para afuera. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros interpretamos y hablamos de las cosas que no sabemos y le ponemos nuestro propio idioma. Ahorita yo estaba escuchando a una persona que dio un mensaje hermoso y al final lo embajó. Tú no puedes hablar de Dios como Dios y al final cerrar con un disparate como usando el nombre de Jesucristo. Eso es como yo darte a ti esta lección y al final, gracias en el nombre de quién, del Dios Todopoderoso. Aquí no hay más nadie. Hoy salí de un lugar, salió una persona de un carro, me dijo que estaban orando por el pueblo de Israel, por su paz, y muy caballeroso el Señor, que él sabe que esa paz se va a acabar cuando venga el Mesías. Sí, cuando venga el Mesías, el Dios Todopoderoso. Pero no era el Dios Todopoderoso, que era el Mesías Jesucristo.
Yo me le quedé mirando bien serio y le dije, usted me perdona, pero nosotros no creemos en eso. Bajó la cabeza, se le acabó el gozo y siguió andando con una cara de que si las miradas mataran, yo estuviera ahora mismo velando en una funeraria. Porque el odio y la rabia de que nosotros no creamos en su judío, digo, en su Dios y en su Jesús, eso a ellos les da rabia. Pero es que no leen la palabra, no la leen, no la entienden y no sé lo que es que le pasa. Me identifico, soy judío rabino, que ay, muchas gracias por orar, pero va a estar toda la vida orando por Israel, porque Israel va a estar toda la vida en guerra. Pero me salió con ese disparate. Que ellos están esperando que venga el Mesías, pero el Mesías de ellos es Jesús. Así que el Mesías es el Dios Todopoderoso. No hay otro Dios más grande que Él. ¿Ves? Por eso que en enero Él dijo que su nombre era profanado y su templo. ¿Cómo tú lo profanas? Cuando metes cosas extrañas, cuando traes leyes y historias y cuentos y dioses extraños al altar, ahí es donde tú lo dañas. Hablan del Dios y predican de Dios y de Dios, y al final vienen y la embajan. Porque engañan al pueblo haciéndole creer que creen en un Dios y en realidad lo que creen es un Dios falso, creado por la prostituta, como dije el domingo. Que ese es el nombre que los grandes sabios teólogos bíblicos de los dios pentecostal, de las iglesias pentecostales, se expresan sobre otra dominación. No hay respeto de ninguna forma. Aquí yo nunca en la vida me atreveré a llamarle así a ninguna institución cristiana, porque simplemente no creen como yo creo. Dios me libre. No sería yo faltarle el respeto a Dios de gente que sí a veces se mueven y hacen buenos trabajos, sacan tecatos de las calles, lo hacen y los visten y se reforman y todo, pero no por eso, porque tengan una falta. A Dios es que le corresponde decir quién tú eres, yo no. Yo simplemente te leo y te busco para que salgas de tu error de la mejor forma posible. Si quieres o si no, sigue en la mentira en que está. Que muchos se quedan por el dinero que reciben, porque entonces después se tienen que ir a trabajar. Y dice, y que las vasijas de vidrio pueden ser convertidas a impuras. El Sanhedrin fue despezado 40 años antes de la destrucción del templo. El Sanhedrin son el pueblo, que fueron los 40 años que el pueblo estuvo en cautivo en Roma. Después de eso convivieron en un lugar en el templo del monte llamado Yanayot. Se tuvieron que mudar para allá arriba. ¿Eso por qué? Porque se fueron a vivir la tierra extraña. A veces decimos, no, yo me voy para allá porque allí pagan mejor y una tierra que ayuda, allí está el sueño mío. Pero no, el sueño lo tienes tú donde tú estés. Mucha gente me decía, yo me voy para Estados Unidos porque allí yo puedo lograr todas mis cosas y mis sueños. Y de verdad, pues mírate, yo nací y me crié en la ciudad de Nueva York.
Y yo logré todos mis sueños en la isla de Puerto Rico. No fue en Nueva York. Porque el sueño tú lo logras a donde Dios te pone. Donde Dios asigna que tú vas a estar, ahí Dios te va a dar todo lo que Él quiera regalarte, y todo lo que Él quiera que tú seas lo va a lograr en ese lugar. Trabajé como ilustrador gráfico 30 años en el Departamento de Educación Federal de Puerto Rico. Estudié agrimensura, ingeniería agrimensura en Puerto Rico. Estudié arquitectura y me gradué de arquitecto en Puerto Rico. Cogí los cursos de programación de videojuegos en Puerto Rico y ahí me hice programador de videojuegos en Puerto Rico. Lo único que logré en Los Ángeles, que Dios me llevó allá a una cosa y salí con otra, que fue mi preparación como ilustrador gráfico, con licencia, certificado, porque tenía que ser ahí, porque en Puerto Rico eso no lo había, pero como él me iba a poner a trabajar allá, pues me llevé mi preparación desde acá. Porque Dios te pone en los lugares y te bendice en el lugar que tú estés, pero no te puedes contaminar con las tierras extrañas, que es la diferencia. Yo he visto personas que se han ido para México a estudiar medicina y no lo logran. Y yo he visto niños de familias pobres, humildes, se han ido para la Universidad de Medicina en Puerto Rico y salen de ahí hechos médicos. Entonces, ¿qué pasó con el puertorriqueño que se fue para México o para Santo Domingo? No lo logró porque se contaminó. A ti, tu lugar de origen o el lugar en que tú estés no es quien te defines tú. ¿Me contamino o no me contamino? ¿Cómo lo hago? Es que el compañero mío de cuarto, ese tipo, hasta un cumpleaños de muñeca va. Y yo, por no quedarme solo, él me dice, vente conmigo y yo me voy. ¿Pero a qué tú fuiste allí? ¿A complacer amigos o a hacer tu profesión? Te desenfocaste y te contaminaste. Mira lo que dice el siguiente pasaje. Y si tú contestarás diciendo que ellos, yo sei, ven, yo ser y yo sei, ven, Johanan, también vivieron 80 años antes de la destrucción del templo. Ha sido enseñado. Hiller y Simeón Ganlet sirvieron como líderes de Israel 100 años antes de que el templo fuera destruido. Entonces, estos vivieron 100 años en esa misma tierra, sirvieron el templo y nunca los romanos atrevieron a tocarlo antes de que fuera destruido. ¿Qué pasó? ¿Por qué después lo lograron? Porque el pueblo que se quedó después se contaminó. Entonces ahora tiene que Israel ir a la muralla de lamentación, creo que quedó de pie allí, pero no hay templo. Luego Salomón creó el templo que está ahí arriba, pero el templo original quedaron las paredes de lamentaciones.
¿Qué cosa? Vivieron 100 años, una descendencia, y no permitieron que ese templo lo tocaran. Y 100 años después llegó la destrucción del templo. Y dice aquí, pero Josiel ben Joesel y Joesil ben Johanan vivieron muchos años antes la destrucción. Vivieron muchos años antes de la destrucción de ese templo, ¿verdad? La respuesta es que después los sabios extendieron el decreto original hecho por Josiel ben Joesel y Joesil. Pasa que hay dos Joesil, por eso que se menciona al principio y al final. Y Ben Johanan, ellos tenían un decreto y los sabios que después de ellos le dieron larga al asunto, provocando que viniera Roma y destruyera el templo. Esto es lo que pasa cuando tú llegas a los lugares y permites que las leyes del lugar se conviertan en tus leyes y tus estatutos, y te olvidas de lo más importante, que fue lo que el Dios que tú le sirves te dijo cuando llegara a un lugar extraño. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cuál fueron las reglas que Él te dejó dicho cuando tú llegaras a un lugar extraño? Eso lo leímos aquí. Tuvimos como, yo creo que como dos estudios. Por eso que tenemos que leer. Cuando el pueblo de Israel llegaba a tierras extrañas, ellos tienen que hacer algo para que el pueblo no se desenfocara de quién era, de dónde venía y a dónde iban y por qué estaban allí. Es que está difícil, ¿verdad? Muchas cosas en el cerebro. Por eso yo les digo que pasen, apréndaselo y no se lo embotellen. Esto hay que aprendérselo, vivirlo día a día, llevarlo y volver a abrir el pasaje. Si no lo tienes escrito, escuchas el mensaje. Porque esto es tu diario vivir. Esto no es lo que yo me lo estoy aprendiendo para saberlo. Esto es que yo me lo voy a aplicar en mi vida, el diario vivir. Porque yo quiero honrar al Dios que yo quiero servir, que se llama Dios Todopoderoso. Yo quiero borrar mis viejas costumbres y tener costumbres reales que funcionen en mi vida y en mi familia. Mis hijos llaman y no pasan 20 minutos cuando el problema se les resuelve. Si mucho, 8 o 10 horas, pero meses, semanas, días. No, mi Dios no funciona así. Si yo le estoy pidiendo porque necesito la respuesta rápido. Si no me la va a dar rápido, pues no le pido nada. Entonces cuando me digan, mira, pero ya tú no me pides nada, pero ¿para qué si tú te tardas meses? Es para ahora. Yo te estoy pidiendo, cuando usted le pide agua a una persona, no es que venga a dársela dentro de 3 o 4 horas. Es en el momento que aparezca el agua porque usted está pidiendo que tiene sed. Y usted tiene un cuerpo que le está pidiendo agua. Usted tiene hambre, igual. Mira, yo tengo hambre, ¿te sirvo? No, déjalo para la semana que viene. Si te está diciendo que tiene hambre, porque para que le sirva, ¿no?
Y así es esto. Es que se nos olvidan las cosas. ¿Qué hacían los hijos de Leví cada vez que llegaban a un lugar diferente? Levantaban un altar y le ponían el nombre del Dios. Si ellos no levantaban ese altar como les dijo Dios, ellos se iban a olvidar de Dios, nunca iban a llegar a la tierra prometida. E incluso que cuando llegaron, los mandó 40 años para atrás para el desierto, porque había muchos malamañosos que no dejaron las malas costumbres, se vinieron contaminados de Egipto, y a la tierra prometida esa contaminación no podía entrar. Hay que lavarse las manos antes de tú tocar nada que pertenezca a tu familia. Cuando yo llegaba a la escuela, mi madre me decía, si vas a sentarse a la mesa, ve, báñese. Yo, ¿por qué me voy a bañar si yo voy para la calle? Ah, pues. ¿Vas a comer? Sí. Vete allá afuera, siéntate en la escalera de fire skate y allí coges, yo te doy el plato y allí vas a comer. Pero ¿cómo que voy a comer afuera? Si mira, si eso está lleno de nieve, eso es tu problema, tú no te vas a bañar y sin bañarte tú no te sientas en esa mesa. O vete y lávate. ¿Se acuerdan del lavado? Tienes que lavarte la cara, los brazos, para poderte sentar a la mesa. Entonces había que coger, meterse al baño, buscar un poquito de agua caliente y tibiar el agua, porque no la podía poner caliente, porque yo pensaba salir para afuera, yo brillaba zapatos y se me calentaba el cuerpo, cuando llegara afuera me viraba. Para poder sentarme tranquilo en la mesa y comerme la comida que ella me iba a servir. Cambiarme de camisa, porque no era ponerme la misma camisa sucia, no, de la cintura para arriba tenía que estar todo limpio. Y yo lo hacía, porque como ellos me conocían, ya yo tenía 16 años, y ellos me habían estudiado el Talmud, y ya yo sabía lo que había que hacer, y pasa que se lo hacía, y él no quería que ella supiera que yo sabía lo que ella ya sabía, y no me estaba engañando. Porque las cosas no se pueden aprender para ir por olvidarse. ¿Cómo fue que yo le dije a ustedes cuando empecé esto? Hace 50 años yo cogí esto. Y yo le adelanto cosas, después cuando seguimos leyendo, abajo lo dice. Pero lo que yo dije, eso no es casualidad. Es que yo me lo sé, pasa que tengo que ir paulativamente, con calma. La semana pasada era de los tejados. Y esta semana nos tocó el folio 15, la dispersión del Sadrén, que es la dispersión de los judíos. Luego cuando dispersaron y tuvieron 40 años en Roma. Y el folio 14A, poniendo asas en la Torá. No, era en las columnas de tu casa, en la entrada y salida de las puertas de tu casa principal, para que te acuerdes cuál es el mensaje y cuál es la ley y cuáles son los estatutos de Dios. Y poco a poco vamos a seguir así hasta que terminemos el primer capítulo del Talmud. Solamente son 2 capítulos. Porque esto es lo más importante, que toda persona, sea judía o no, que Dios, que te acuerdas la semana pasada, en el mensaje del domingo, a Moisés le habló al pueblo que estaba allí, que era Israel y no Israel, porque Dios hizo un pacto con los dos. Búsquense en el mensaje del domingo.
para que ustedes vean que este pacto no es solo para los judíos. Ahora yo entiendo por qué Dios dijo, no, ahora es que tú vas a leer esto. Porque él sabía que el mensaje del domingo venía en camino. Porque el Talmud y la Torah es para judíos y no judíos. Para aquel que quiere guiarse y dejarse llevar por las leyes de nuestro Dios Todopoderoso, que a Israel le hace de mucha bendición y la ha hecho de mucha bendición, y todo el mundo quiere esa bendición, quieren esas costumbres, aunque se creen que están tarde y que están pues como fuera de tiempo, pero no, Dios tiene todo calculado y todo a su debido tiempo. Él es Dios, Él es perfecto en lo que hace. El miércoles que viene no sé desde dónde, no está bien difícil, que es el 19. No, estoy aquí todavía. Es que sí, estoy aquí todavía. Si el Señor lo permite, es el próximo Talmud y el próximo mensaje y el sábado, que es tu opinión cuenta, vale, que necesito gente que me escriban, y el domingo es el mensaje de la primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi, desde los estudios de la voz del Todopoderoso para el mundo. Dios nos bendiga, y hasta aquí este estudio, y repasen, y gracias por estar aquí con nosotros como siempre. ¿Hay alguien? Sí. Ok, tenemos saludos, gloria a Dios. Bien, saludos. Uno es el pastor Rabin Drassin. Rabin Drassin. Pide oración por el hijo. Amén, pide oración por su hijo. Y yo creo que él hizo eso el domingo pasado, ¿verdad? Sí. Rabin, vamos a orar por tu hijo. No la voy a dejar pasar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos ante tu presencia, como siempre, mi Dios. Nunca dejamos de estar ante tu presencia, porque tú eres el que siempre guía nuestros pasos, Señor amado. Mira, Rabín pide, Señor, que tú llegues allí y incline tu vista sobre ese hijo, Señor. Él tiene la fe y la certeza de que si tú llegas allí, tú lo vas a sanar. Su hijo se ha de levantar, no importa en la condición en que esté, porque allí tú te vas a manifestar y te vas a glorificar. Por eso a ti vengo, mi Dios amado, pidiéndote que inclines, Señor. Incline tu vista, Padre, y escuche también, Señor, la necesidad de ese Padre, para que tú te glorifiques y Él pueda dar testimonio y cada día vea que tú eres un Dios grande y poderoso. Y a veces las situaciones llegan a nuestras vidas, pero tienen un propósito siempre, para que Él vea tu poder y vea a su hijo sano y vea a su hijo de nuevo en gozo, y Él cada día crezca mucho más su fe en ti, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que así de hacer, porque es lo que tú quieres, Padre, y esa es tu voluntad, y Él ha pedido ya por segunda vez esa oración, y hoy es el momento y la hora. Gracias, Señor, porque estás sano. Gracias por tu amor infinito y tu misericordia. Amén. Amén. ¿Quién más? Y te saluda Leonardo Carlos Ferreira. Leonardo Carlos Ferreira, que siempre está con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por tus saludos. Sabes que aquí estamos siempre a la orden. Y le pido encarecidamente que cuando yo estoy llevando un mensaje, no me llamen, porque yo no puedo atender llamadas. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios, estoy dando el estudio que Dios quiere que demos, y no estamos aquí para atender llamadas. Pueden escribir, y mi esposa que está ahí, después que no se acabe todo, me da los nombres, me dicen la situación, y entonces podemos dialogar y bregarla. Pero no me interrumpan, porque no voy a interrumpir el mensaje de Dios, y mucho menos las enseñanzas, para atender a nadie.
porque ese espacio es para eso. Gracias, Dios le guarde, no viendo nada más de nada. Ok, damos gracias. Mi esposa Irene de Río Ramos, este es su servidor Gilberto Soto, rabino del Ministerio La Voz del Todopoderoso para el Mundo. Será hasta el próximo miércoles. Dios le bendiga y gracias por su presencia. Y gracias, Señor, por estar aquí en esta hora, y todo lo que hemos hecho ha sido bajo su nombre. Gracias. Amén. Hasta aquí esta parte. Gracias. Y compartan, díganle a sus amigos y familiares que se está dando este único momento del el estudio del Talmud, para que podamos conocer más sobre las costumbres hebreas y las leyes y los conceptos y los estatutos que Dios tiene establecidos para el hombre, para que aprendamos y podamos tener una vida mejor. Dios nos bendiga y nos guarde.